casos en países importantes de Occidente. Se prenden las alarmas en torno a la viruela del mono. ¿Debemos estar muy preocupados por esta enfermedad? Hablamos del tema con el virólogo y director del Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana e investigador titular de la Carrera Nacional de Investigación en Salud del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el doctor y buen amigo Robert Paulino Ramírez. Tocayo, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro magazine, un placer saludarte. Muy buenas tardes, Roberto, José Enrique. Muy buenas tardes, bienvenido. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación y poder llegar a todas las personas que le ven y le siguen a ustedes. Gracias. Hablemos un poquito, definamos qué es la viruela del mono. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo se habló por primera vez? ¿Dónde se ubicó la viruela del mono? Y la diferencia que existe con la viruela que conocemos normal, que a todos nos vacunan desde chiquito contra la viruela, el tétano, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero es que este no es un virus nuevo, es un virus bastante viejo, que de hecho fue descubierto por casualidad porque se confundían las manifestaciones clínicas que daba este virus con el virus de la viruela. La viruela que tú mencionabas al principio fue causante de muchísimas pandemias. De hecho, fue y estuvo relacionada con prácticamente el exterminio de las comunidades originarias en nuestro continente, en específico aquí en la Hispaniola. La viruela fue una enfermedad bastante mala, principalmente para poblaciones que estaban inmunocomprometidas o que no tenían inmunidad. En 1977 se reportan los últimos casos de viruela de forma salvaje y en 1980 se declara el mundo libre de la viruela, por lo tanto se había erradicado. Sin embargo, dentro de la misma familia de la viruela, que es un ortopoxvirus, es una familia que incluye muchos otros miembros que producen enfermedad en animales. En el ser humano se conocen tres: el causante del molusco contagioso, el virus de la viruela del simio o del mono y la viruela que como te mencionaba ya está erradicada. En 1958, en uno de los estudios de campo de la Organización Mundial de la Salud, encontraron un grupo de personas en África Occidental que tenían lesiones pustulares, o sea, vesículas que estaban llenas como globitos en la piel. Exactamente, una erupción pustular que se confundía con la viruela. Y de hecho, fue la primera vez que un equipo de investigadores aislaba el agente causal de esas manifestaciones clínicas porque se pensaba que era de la viruela y eran personas que ya habían sido vacunadas contra la viruela. De hecho, se sospechó en su momento que tal vez era un tipo de mutación de la viruela clásica. En ese sentido, se aísla y quedó manteniéndose en transmisibilidad entre animales. Se le llamó viruela del mono porque fue identificada en algunos monos de vida salvaje y en los laboratorios, y por consiguiente se le llamó así, pero no significa que la viruela del mono solamente se transmite del animal a los seres humanos, sino que ya también tiene la capacidad desde hace muchísimo tiempo de transmitirse de persona a persona. Ahora, el mecanismo de transmisión, y yo sé que tiene mucho que ver y nos llama mucho la atención a todos, de transmisión, lo asociamos con nuestra memoria reciente más trágica, si se quiere decir, que es la COVID-19. Exacto, fue la pandemia del COVID, que por toser, por eso debemos llevar mascarilla, se transmitía porque sobre todo afectaba todas las vías respiratorias. En el caso de la viruela del mono, ya dice que no necesariamente tiene que estar el contacto con el animal per se, sino de persona a persona. Pero ¿qué tipo de transmisión o de contacto debe tener esa persona? Si uno le da la mano como saludo o un abrazo a una persona que tenga la viruela del mono, ya
de por sí se contagia? El mecanismo de transmisión de la viruela del mono ocurre por contacto cercano o contactos muy cercanos con la persona que pudiese estar infectado. Significa que si una persona tiene la infección y dura mucho en contacto con una persona, por ejemplo, durante algún tipo de contacto afectivo o está intercambiando vasos que pudiesen tener saliva, porque la saliva es un mecanismo de transmisión bastante bueno para este virus. También por el toque de fómites. Un fómite es cualquier instrumento inanimado. Por ejemplo, mi celular es un fómite. Si yo tengo secreciones en mi mano y lo toco, y tú luego lo tocas o hay saliva en el celular, esto se puede convertir en un mecanismo de transmisión para un virus como este. Por consiguiente, a diferencia de lo que ya hoy sabemos del SARS-2, el SARS-2 se puede transmitir inclusive en el medio ambiente. O sea, si hay un grupo de personas infectadas en un espacio cerrado, se pueden infectar. La viruela del mono no se transmite de esa manera. Tiene que ocurrir un contacto. Por eso, los primeros casos que se han reportado en Europa se han asociado con contactos sexuales. Y de hecho, eso no significa que es la única manera de que puede ocurrir. Y lo que sabemos hoy día, al día de hoy, 24 de mayo, por los análisis filogenéticos que se han realizado, es que muy probablemente este virus ha estado circulando en poblaciones humanas fuera de África desde probablemente hace varios meses. Es decir, que eso no necesariamente... En Europa sí. el foco europeo, al parecer, surgió en una sauna en Madrid, en una sauna masculina de Madrid, y en una gran fiesta a donde fueron personas que habían estado en esa sauna en Gran Canaria, que era un gran encuentro. Eso lo han manejado incluso los medios de comunicación con mucho cuidado y con mucho tacto, pero era un encuentro gay internacional, uno de esos grandes fiestas de movimientos multitudinarios, y donde fueron personas de toda Europa y de toda España. Y de ahí surgió el brote de Francia y el brote de Italia. Dicen que incluso que el único caso que hay en Estados Unidos también viene de esa fiesta en Gran Canaria. Sí. Ahora, es bueno subrayar lo que decía Pinky, que se ha tratado con sumo cuidado, porque hay que tener en cuenta que aun cuando el brote, estamos hablando, doctor, y usted me rectifica, de unos 100 casos o algo por el estilo en este tiempo, se ha dado a raíz de esta fiesta, de este evento cultural, no quiere decir, y esto trata también de eliminar el estigma al tema de los homosexuales, las lesbianas. De hecho, se ha manejado así, Roberto. Las menciones de los medios de comunicación nunca hacen referencia. Yo lo expliqué ahora para poner un poquito en contexto, claro. Pero los medios de comunicación internacionales nunca hacen referencia a la característica puntual gay. Y sobre todo eso es importante, porque si se reduce a eso, primero es un tema discriminatorio, y si se reduce a eso, los heterosexuales pueden decir, no, eso no me toca a mí, como cuando empezó el SIDA. Verdad. Cuando empezó el SIDA, que como comenzó por esta comunidad de alguna manera, pero también incluía con personas que se inyectaban cualquier tipo de droga, etcétera, se redujo a eso, y el resto del mundo se desentendió y todo el mundo terminó contagiándose sin importar la relación sexual. Lo importante es que sea una relación sexual, y usted me rectifica, doctor, homosexual o heterosexual, por los contactos y flujos en el ano, en la vagina, en el pene, se contagia cualquiera, no es exclusivo de una población determinada. Incluso el caso número 0, que no sé cómo le llaman en medicina, el caso número, la primera persona, ya se identificó, y los estudios dicen que que él tuvo en este periodo de tiempo 40 contactos, pero puntualizaron muy bien que no fueron 40 contactos sexuales. O sea, sí, hubo algún contacto sexual, pero el resto de los contactos fueron contactos de piel a piel, cercanos, de conversaciones muy cercanas, de compartir vaso, de compartir trago, que no todo fue sexual.
Fueron 40 personas que salieron contagiadas del caso número 1. Sí, mira, una cosa importante en epidemiología para fundamentar un poco el por qué estamos hablando en este contexto. Uno, es que lo que se habla de un caso cero se asocia con un brote en específico en una región geográfica determinada. Es decir, si yo voy a decir cuál es el primer caso que fue reportado en España, ese va a ser mi caso cero, pero eso no significa que fue la primera persona que se infectó. Lo que dice o lo que sugiere el análisis filogenético, o sea, el genoma de las muestras que se han secuenciado, es que muy probablemente la introducción de este brote ocurrió en 3 momentos. O sea, hay 3 divergencias o 3 saltos. Significa que, primero, es muy diferente a las secuencias que se han aislado en África Occidental. Sin embargo, mantiene una familiaridad con el mismo. Segundo, que muy probablemente ocurrió en algún momento, hace varios meses, inclusive puede haber pasado años. A ese tipo de manifestaciones o de transmisión se le conoce como transmisión críptica. Es decir, que un virus tiene la capacidad de mantenerse circulando dentro de una población en criptas o en poblaciones determinadas sin provocar manifestaciones clínicas. Primero, porque tal vez son personas que tienen un sistema inmunológico fuerte. Segundo, porque tal vez son poblaciones que han mantenido contacto por muchísimo tiempo con un virus como este. O tercero, porque hay poblaciones todavía que tuvieron en algún momento la vacuna de la viruela. Tú mencionabas, Roberto, al principio que antes nos vacunábamos contra la viruela. Ya no nos vacunamos contra la viruela. Todas las personas que nacieron después de 1980 no recibieron la vacuna de la viruela. Por consiguiente, solamente las personas que nacieron antes de 1980 recibieron la vacuna de la viruela. Por lo tanto, en tu caso, si tú te pones en contacto con el virus de la viruela del simio, no te va a pasar absolutamente nada porque la vacuna de la viruela funciona de forma teórica contra el virus de la viruela del simio. Por consiguiente, tenemos una ventaja. Primero es que tenemos ya una vacuna que solamente tenemos que reactivar su producción. Segundo, que también tenemos algunos medicamentos como el Cidofovir que se había utilizado y se ha utilizado por ejemplo, en África Occidental para el tratamiento de viruela del simio de manera experimental y ha funcionado porque reduce la carga viral. Por lo tanto, no estamos en el escenario de la COVID-19, o sea, no estamos frente a un completo extraño, ni tampoco estamos frente a un virus que tiene una capacidad de transmisibilidad como la tiene el SARS-2.